Bueno, han pasado unos días desde el último vídeo. Estoy con mi hermana, que parece un Ewok. Lo que toca hacer hoy es el cambio de todos los elementos de seguridad, que muchos de ellos han caducado a lo largo de este verano. Entre ellos está el kit de bengalas o flares. Tengo que revisar las botellas de CO2 de los chalecos salvavidas. Quiero comprar una línea de vida porque tengo los chalecos y me voy enganchando a las diferentes partes, pero quiero poner una línea hasta la proa y, bueno, para poder moverme con más seguridad. Y tengo que cambiar también las partes de la línea de vida que llevas tú puesta encima, porque la línea de vida consiste de dos partes: la que conectas al barco, que es una cuerda que va de adelante a atrás o de proa a popa y tú te enganchas a ella, y luego lo que tú llevas con lo que te enganchas. Extintores, también tengo que hacer los extintores. Y la más importante, la batería del EPIR, que tengo aquí debajo, que caducó en agosto de 2024. Entonces, bueno, como voy a empezar a navegar de nuevo y ahora al bar en solitario, tengo que cambiar todo esto. Luego, cuando vaya a la tienda, os digo los costes de todo esto. Hemos salido a navegar, hemos tenido un pequeño mini susto, ¿verdad, Kaku? Simplemente que el estrangulador del motor tiene un muellecito. Se queda sin estirar del todo, que es esto de aquí. Esto, si lo metes hacia adentro, es para ahogarlo, y cuando mueves la palanquita que está ahí fuera, sale hacia afuera. Entonces el motor está en disposición de arrancar. El problema es que a veces se queda como un poquito metido, quiere decir que está estrangulado y por tanto el motor no arranca. Y justo, pues nada, pasa en el peor momento, que era ya entrando al puerto, muy cerca de las rocas, bajando las velas. Afortunadamente sabía que era eso exactamente, así que me he bajado, lo he movido con los dedos y ya está. Hemos arrancado enseguida. Y ahora vamos a ver las cosas que tengo que cambiar. Lo primero es el extintor, que lo tengo aquí, y esto tendré que sacarlo con este apaño que le hice yo en su día hace un montón de tiempo para tenerlo, pero bueno, lo sacaré de aquí y hay que renovarlo. Ahora lo quito. Luego los chalecos salvavidas, que los suelo tener aquí cerca. Estos chalecos tienen una bombona de gas. Aquí está la bombona de gas, que esto me imagino que tendrá en algún lado la fecha de caducidad, pero bueno, como los tengo 5 años, supongo que ya han caducado. Así que esto y estas bengalas también estará caducado ya, me imagino. Esto sí que lo pondrá por aquí en 2023. Ups. Vale, bueno, pues esto hay que cambiarlo. Esto, si no sabéis lo que es, aquí van un montón de bengalas de colores y ahora por lo visto tienes que devolverlas, y te cobran por eso también, por devolverlas y reciclarlas. Te cobran por todo. Así que nada, las vamos a dejar aquí fuera y nos vamos a la tienda. Bueno, claro, y el EPIR que está aquí, se lo voy a quitar ya. Esto en caso de emergencia, haces así, pum, y sacas muy fácilmente. Y aquí tienes la batería caducada en julio de 2020. No puede ser. Ah, no, ya la había renovado. Vale, perfecto, son 4 años. O sea que está a punto. O sea, tengo que cambiarla otra vez, creo. Espero no haber llevado esto caducado a 4 años. Ya estamos en el día, no sé, 3 o 4 desde que he empezado esta serie de vídeos de mantenimiento del barco, y hoy voy a intentar hacer 3 o 4 cosas. La primera, hemos tenido que repasar el extintor. Ya está, bueno, de hecho lo he comprado nuevo, así que esto habrá que poner. Este bracket lo pondré aquí, que es donde estaba el viejo. Puse estos brackets metálicos, la verdad es que ya esto fue un apaño, pero lo hice con todas las piecitas que tenía. Entonces nada, tendré que poner esto aquí y el extintor. Con eso ya quedaría este elemento de seguridad solucionado. Otra de las cosas que quería hacer es esta es la pieza que va en la proa, en el puntal de proa, y de la cual servía como tope para el ancla, para que no subiera el ancla hacia arriba, y en este agujerito de aquí enganchaba el Jenaker. La idea que llevo es hacer con Dinema, esto es Dinema, hacer básicamente como un doble loop. Este ya lo tengo hecho en este lado, hacer otro loop en este lado, a ver si puedo hacerlo tan cortito. Creo que va a ser difícil, pero lo voy a intentar, y hacer que esta pieza sea así, básicamente, que se quede. De este modo el Jenaker, seguramente luego le ponga otro loop aquí y el Jenaker iría aquí, y esto serviría como tope para el ancla. O sea, en lugar de hacerlo en metal, hacerlo en Dinema, que es bastante duradero. Y luego, por último, el motor a veces te pega el susto de no arrancarte. Ya me pasó en Ibiza y me pasó el otro día con mi hermana. Así que lo que vamos a hacer es, pensé que iba a cambiar el muelle, pero lo he estado pensando durante la noche, y lo que voy a hacer es darle una vuelta más. Lo voy a desmontar, lo voy a limpiar, y le voy a dar una vuelta más a este muelle, ¿vale? O sea, habrá que hacer una vuelta en esta dirección más para que tenga más fuerza de empuje hacia afuera y no se quede, porque lo que ocurre es que cuando lo arranco, a veces cuando lo apago se queda así, y así está el motor ahogado. Entonces esto no aprieta lo suficiente como para que haga pop, que desahogaría el motor y lo permitiría arrancar. Son las cosas que tengo que hacer hoy, así que sin dilación nos ponemos en marcha. Esta vez lo vamos a hacer bien y vamos a utilizar tornillos de inox, que son los más cortos que tengo, con estas arandelas, en lugar de todo este apaño que hice la última vez, que si bien es verdad que hay algunas cosas más oxidadas que otras,
Esto ha durado 5 años. Nota importante a tener en cuenta con esto es los agujeros estos que permiten colocar el cierre o la apertura más hacia allá o hacia acá. Evidentemente lo queremos más desplazado hacia afuera para tener más acceso en un momento de emergencia a hacer así. Si lo tuviera aquí dentro sería muy complicado. Así que simplemente hay que desplazar esos puntitos lo más hacia afuera de modo que esta queda. La difícil tarea de cerrar esto, que obviamente va con cierta presión y que se hace muy fácilmente utilizando un destornillador como palanca hacia el teclado. Y esto queda muy fácil, un trabajo menos. Ahora pasamos al trabajo de sacar el muelle e intentar darle una vuelta para que ejerza más presión sobre esta palanca y no se quede ahogado. Para ello lo más fácil es quitar la compuerta de acceso al motor. Lo único que hay que hacer es quitar estos pins hacia la izquierda. Yo los dejo colocados en la mesa en el orden en el que están posicionados ahí. De este modo, este es el de más hacia la derecha y este es el de más izquierda. Y con eso nos ponemos a desmontar esta parte con el fin de darle más fuerza al tensor. Lo he conseguido con muchísima paciencia, utilizando un cabito para darle una vuelta más y ahora tiene esta pinta. Lo voy a lubricar y voy a aprovechar para pegarle una limpieza. Bueno, pues ya está, ha quedado bastante más limpio. Comprobar si el arreglo ha funcionado. Vamos a arrancar el motor, luego lo apagaremos, que será estirando esta palanca, y luego volveremos a meter la palanca hacia adentro y lo volveremos a arrancar. De esta manera veremos si orgánicamente el empuje del muelle es suficiente como para que no se quede la pestañita avanzada. Vamos a probar. Bueno, el motor ha arrancado a la primera, lo cual es genial. Vemos que saca agua. Ahora la apagamos y lo volvemos a meter. Esto y ahora intentamos arrancarlo de nuevo. Perfecto, arreglo solucionado. Como voy bastante bien de tiempo, vamos a intentar hacer el splicing. Seguro que hay una palabra en español para llamar al splicing, pero la verdad es que yo no me la sé. Vamos a intentar hacer ese puntal de proa que quiero hacer con Dyneema, y para ello tengo que volver a ver el vídeo de YouTube, porque la última vez que hice el backstay, que son esos cabos que tengo ahí, que tengo con un demultiplicador ahí, con unas poleas para poder estirar el mástil hacia atrás cuando vaya con el viento en contra. Entonces vamos a intentar ver el vídeo de YouTube y a ver si recuerdo cómo se hacía. Os al lío. Entonces estoy sustituyendo esta pieza de aluminio. Básicamente tenemos dos gazas o dos loops aquí. Por esto pues yo creo que así será más fuerte. Entonces aquí irá el puño del Jennaker, que yo creo que le voy a coger otro loop aquí. O incluso le puedo pasar una escota con una polea y esto irá a donde irían los tornillos que estaban aquí abajo. Bueno, aquí os enseño el esquema de cómo funciona. Una tuerca redonda para que no se enganche en el Jennaker y me lo raje entero. Dos arandelas. Después iría el puño este que va aquí. Otra arandela pegada aquí. Aquí le voy a poner un poquito de cinta para evitar un poco de fricción aquí, en lugar de espaciadores, porque no hay espacio para espaciadores, así que le pongo cinta. Está. En la cara interior también le he puesto un poquito de cinta para evitar la corrosión galvánica, que a ver aquí ya. Después irá, aquí va el aluminio, el enrollador, aluminio y luego todo ese tornillo, que igualmente le he puesto un poco de cinta en las zonas en las que va a entrar en fricción con el loop de la Dyneema para evitar que el paso de la rosca lo acabe estrellando. Así que con este apaño, a ver. Esto también le he metido bastante tensión. Creo que el grupo de proa queda solucionado.